para que se fuera revisado en el Congreso en parte y sobre todo por los sindicatos y los empresarios. A mí ya me llamó la atención que sea precisamente el mismo día que la presentación de los presupuestos que se presente lo del Pacto de Toledo. Después de que llevan más de 4 años en la comisión, resulta que han tenido que coincidir el mismo día. No sé, con un poco mala intención por mi parte, me da la impresión de que es porque así pasa más desapercibido. Los presupuestos es un asunto más importante y eso va a pasar por delante. Y de hecho es curioso que hoy en los periódicos sí, pero en los programas de televisión y en las radios viene muy poca la referencia a este informe. Por si acaso, para que nadie se olvide, los viejos y los pensionistas de este país vamos a continuar con el tema porque estamos convencidos de que no podemos aflojar, sino que al contrario tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Y como este informe todavía tiene que discutirse en el Congreso, hay tiempo para poder presionar para que se modifique en la dirección que nosotros queremos. Podemos luchar por ello, porque sabemos que si no se continúa la lucha, se pierden los derechos. Creo que hay que decir que en este informe hay algunas cosas que son positivas o que parecen positivas. Se han recogido algunos elementos, fundamentalmente debido a la fuerza que ha tenido la lucha de pensionistas en los últimos 2 o 3 años. Es decir, es la lucha de los pensionistas la que ha forzado a esta comisión y la que forzará, en todo caso, a los legisladores a que tomen las decisiones que nos parecen necesarias. Es verdad que se han señalado cosas que pueden tener interés, por ejemplo, el hecho de que se diga públicamente de que las pensiones públicas pueden ser sostenibles, porque anteriormente decían que no podían ser sostenibles. Ese es un punto positivo. Que la revalorización se haga según el IPC es otro punto positivo, aunque ya ha señalado Ramón en otra ocasión, ayer, que verdaderamente la letra pequeña tiene aspectos dudosos respecto a esto, porque dice que se podrá modificar esto del IPC y cuando dice sobre qué se podrá modificar, incluye todas las cosas que incluyó en el Pacto de Sostenibilidad el PP. Dice también que se tendrán que separar algunos pagos no contributivos de la seguridad social y que eso puede equilibrar el presupuesto. Esta es la postura que tenía el ministro Escrivá cuando estaba trabajando ya en la IEF. Y habla también de otras cosas de menos importancia quizá, pero bueno, que se podrán elegir los 25 años mejores para la pensión, que se hará algo por las viudas. Es decir, hay algunos aspectos positivos que no es nuestra intención negar, ni mucho menos. Pero faltan otros muchos aspectos que comentaremos y que tendremos que dirigir nuestra lucha en esta dirección. Entre ellos, el principal yo creo que es que no se han derogado ni la reforma del 2011 ni la reforma del 2013. Este es uno de los puntos importantes. ¿Por qué no empezamos por derogar lo que ya se hizo muy mal? Al contrario, leyendo la letra pequeña aparecen, como decía antes, algunas pistas de que recogen algunas de las cosas, sobre todo de la de 2011. Entonces, bueno, digamos que hay algunas luces y bastantes sombras. Para poder entender qué pasa en las pensiones, lo primero es que tenemos que referirnos al contexto. Porque si no pensamos en el contexto, estamos hablando únicamente de qué pasa en una uña sin tener en cuenta que la uña es el resultado de todo un cuerpo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que venimos de un periodo largo de economía neoliberal, fuertemente neoliberal, que la pandemia ha sacudido fuertemente y ha hecho que todos los que decían, que eran muchos, que el Estado tenía que ser el mínimo, pues ahora ya recurren al Estado para que les ayude. Pero yo me temo mucho que eso sea una posición exclusivamente temporal, porque los poderes fácticos, el poder económico, fundamentalmente sigue siendo fuertemente neoliberal. En el Estado español sabemos todos que ahora tenemos un gobierno de coalición que se conceptúa a sí mismo como progresista, pero la estructura económica y social no ha cambiado. Y las instituciones tradicionales de lucha tampoco mucho.
Pero una cosa que yo encuentro que falla en el documento es que no hay ninguna referencia al mercado de trabajo y no se pueden entender las pensiones en este país sin hacer referencia al mercado de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que aunque miremos el mercado de trabajo de antes de la pandemia, no de ahora, resulta que tenemos un mercado de trabajo con altísimo paro, de baja cualificación, con enorme precariedad e inestabilidad, con alto porcentaje de jóvenes sin empleo, con muchas dificultades para tener empleo las personas mayores de 45 años, etcétera, etcétera. No voy a detenerme ahí porque tenemos un mercado de trabajo que todos sabemos que es un desastre. Pero si miramos hacia el futuro, la evolución no se presenta mucho más atractiva, porque hay algunos comentaristas que dicen que disminuirá la necesidad de trabajo, hay otros comentaristas que piensan que no, que el capitalismo solo puede vivir a base del trabajo de los demás, que continúa siendo necesario. Pero de todas formas, lo que está cambiando radicalmente es la forma del mercado de trabajo. El tema de los trabajadores como asalariados, que es el tema mayoritario del capitalismo hasta ahora, realmente se está empezando a resquebrajar muy fuertemente. Y nos encontramos ahora que cada vez es más importante un mercado de trabajo con que los empresarios no reconocen una labor de asalarización, sino que hablan de una relación mercantil. Es decir, ellos comentan que lo importante es conectar, contratar, y eso supone, como sabemos todos muy bien, que no reconocen ninguna obligación respecto al trabajador. Simplemente, si hay petición de trabajo, ya irán a trabajar, pero ni siquiera aseguran un salario. Y todo esto es fundamental para entender, o por lo menos para intentar visualizar qué puede pasar en el mercado de trabajo. Y sin embargo, curiosamente, en este documento da la impresión de que el mercado de trabajo era lo mismo que era en 1960 o 1970. A mí me parece que para haber tardado 5 años en hacer un informe, verdaderamente no son muy innovadores después de tanto que hablan de la innovación. Y es en este contexto de un mercado de trabajo muy, muy duro, tanto ahora como en el inmediato futuro, que tenemos que situar las recomendaciones que se presentan en el Pacto de Toledo. Normalmente, al hablar de pensiones, se suele hablar mucho de números. ¿Es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Hay financiación? ¿No hay financiación? Y me parece a mí que muchas veces se olvida un poco un tema que es tan o más importante, que es el tema de los principios. Y como me dan la oportunidad de ser la primera en hablar, pues me voy a aprovechar descaradamente y hablar un poco de los principios. Yo creo que hay que empezar por decir que los pensionistas somos parte de una sociedad exactamente igual que las demás partes de la sociedad y que no hay ninguna razón para separar el tratamiento de los pensionistas de los del resto del Estado. El Estado gasta todo lo que le hace falta partiendo de los ingresos que tienen los impuestos. Y resulta que las pensiones no. Yo digo, bueno, ¿y por qué no separan a los viejos de esa manera tan descarada? Porque yo no veo que se separe el gasto del ejército, ni se separe el coste de los políticos, ni la educación, ni la sanidad. Que me explique alguien por qué hay que separar lo que pasa con los viejos, es decir, con las pensiones, de todos los demás. ¿Por qué no lo explican? Parten de que eso es así y ya está. Y yo creo que hay que empezar por recuperar el principio de que somos ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, exactamente iguales a todos los demás de una sociedad. No hay ninguna razón para que los gastos de los pensionistas no se cubran igual que todos los de la ciudadanía. ¿Por qué las pensiones se tienen que cubrir solo con las cotizaciones? Esto puede ser una cuestión histórica, ¿vale? Se cubren con las cotizaciones, pero si no llega con las cotizaciones, se tendrán que cubrir lo mismo que los demás gastos, con los impuestos generales, tampoco con un impuesto especial para las pensiones, porque eso tiene sus peligros. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que somos iguales, de que no hay ninguna diferencia. Y el decir que son las contribuciones, las cotizaciones, las que tienen que financiar, esto es penalizar totalmente, porque hay una cosa que aparece muy disimulada, y es que
toda la parte correspondiente al capital de la economía no contribuye para nada realmente al mantenimiento de los ancianos. Sí que contribuye en la parte que les toca a las empresas a pagar las prestaciones, a pagar las cotizaciones, pero también contribuyen los trabajadores. Es decir, que lo que hace este sistema es que todos los beneficios del capital, que suponen más que la mitad del PIB en el país, escurren el bulto y se considera que no tienen nada que ver con el mantenimiento de los viejos. Y bueno, insisto, perdonadme, pero que nos expliquen por qué. Porque realmente ese planteamiento no hace nada más que de la parte de la riqueza del país que va a los trabajadores, además hay que quitar las cotizaciones y el capital se va de rositas. No sé si habéis visto que los empresarios no se meten para nada en ese tema. Les parece bien, ya están contentos, por otras razones también, pero sobre todo por esa. Entonces yo creo que tenemos que afirmar alto y claro que el mantenimiento de los ancianos corresponde al conjunto de la sociedad, no solo a los trabajadores en activo, corresponde a toda la sociedad, como el trabajo de esos ancianos cuando eran jóvenes ha dado lugar a una riqueza de la que disfruta toda la sociedad. Y aunque no me voy a meter con la separación entre el presupuesto del Estado y el presupuesto de la Seguridad Social que nos vendieron cuando el Pacto de Toledo del año 95 y creímos que podía ser una cosa útil, pero ahora una se pregunta a veces, bueno, ¿y por qué hay que separar de esa forma las cuentas del Estado y las de la Seguridad Social? Yo he visto que hay bastantes páginas en el informe que ha presentado la Comisión diciendo hay que separar por aquí, hay que separar por allí. Pero señores, el Estado y la Seguridad Social, las cuentas del Estado y las de la Seguridad Social, no son nada más que dos libros diferentes del mismo señor. Que no nos expliquen, no es que estoy discutiendo si hay que hacerlo o no, igual hay que hacerlo, pero no por las razones que nos dicen, porque realmente que el Estado dé un crédito a la Seguridad Social da un poco de risa, porque ¿quién va a pagar ese crédito? Indudablemente las cotizaciones, pero esas cotizaciones serían también dinero de la Seguridad Social. Es decir, que ahí hay un batiburrillo que no está demasiado claro hacia dónde nos lleva. Y tiende a confundir mucho porque tiende ya de entrada a separar a los ancianos, a las pensiones, de todo lo demás de la economía. Mientras no nos separen, yo digo, bueno, pues que nos digan en el ejército si son los coroneles los que van a pagar el coste del ejército, porque es algo así lo que están intentando hacer. Y por lo tanto, yo insisto en que el principio de que todos somos ciudadanos iguales y que todos tenemos que participar por igual en lo que se pague con los impuestos y que si no hay dinero con las cotizaciones se tendrá que pagar con los impuestos, me parece un elemento esencial. Se han de mantener con los gastos públicos, con las cotizaciones, porque históricamente se paga así, de acuerdo, no voy a discutir eso, pero si no llega con las cotizaciones, entonces lo que hay que hacer a la fuerza es completarlo con los impuestos. Como resulta que a mucha gente, y sobre todo a los poderes fácticos, eso no les gusta, pues lo que pasa es que nos quedan muchas cosas que tenemos que discutir, a pesar dentro del marco de estos principios. Y entonces, en este informe, yo he elegido unos pocos elementos, que también mis compañeros hablarán seguramente sobre ellos, unos pocos elementos porque en el tiempo que tenemos no podemos hablar de todo lo que había que hablar. Hoy es como si dijéramos el comienzo de una etapa nueva, después del informe, y vamos a elegir unos cuantos que nos han parecido importantes. Primero habría que ver que en este informe se implanta, y uso la palabra implanta deliberadamente, que se prolonga la edad de jubilación voluntariamente. Luego vamos a comentar sobre esto, ahora no voy a hacer nada más que señalarlos. Por una parte, el prolongar la edad de jubilación voluntariamente. En segundo lugar, un tema que me preocupa mucho a mí siempre es el estímulo a las pensiones privadas. Esta vez no ya individuales, sino además de empresa. También comentaremos brevemente. Después hay muchos otros puntos, sobre la reforma de la cotización de los autónomos, qué va a pasar con las viudas, con los autónomos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quisiera concentrarme primero en estos que he señalado.
porque a mí me parece que la prolongación voluntaria de la edad de jubilación merece un comentario. Lo que nos proponen es que las personas que después de la edad de jubilación, después de los 67 años, quieran seguir trabajando, se les puede dar un incentivo económico que les anime a seguir trabajando. Bueno, parece que es bastante lógico, si la persona quiere seguir trabajando, pues que quiere, ¿no? Creo que se olvidan completamente de lo que es el mercado de trabajo. Ya hemos comentado antes el mercado de trabajo, pero yo me pregunto, ¿es que los trabajadores pueden decidir si quieren seguir trabajando, si no quieren seguir trabajando por su cuenta libremente? A mí me parece que hay muchas dificultades para eso. Cuando se cierra o se reestructura una empresa, que les pregunten a los de la Nissan. Los de la Nissan quieren seguir todos trabajando, y los de Alcoa también, y los del chiringuito de enfrente de mi casa también. Es decir, quieren seguir trabajando, pero no van a seguir trabajando porque no hay empleo para ellos. Irene, por lo tanto, ¿hasta dónde? Perdón. 5 minutos. Uy, pues quería decir muchas más cosas. Este punto me parece a mí extremadamente importante y yo he hecho un pequeñito, muy burdo, no estoy dando como datos importantes porque lo he hecho de forma muy burda, pero como primera aproximación he hecho un cálculo de que si les dan un 5% de premio a los que sigan trabajando después de los 67 años, ¿qué pasaría? Y entre otras cosas, en esos cálculos burdos, que hay que matizar mucho, pero que no son disparatados, me parece, resulta que un pensionista que viva 15 años después de los 72 años en que se jubilaría, trabajando 5 años más, pues vendrá a perder aproximadamente 334 euros al mes de pensión total en lo que va de toda su vida. Y uno que viva 20 años perdería 240 euros al mes. Me parece que son cantidades importantes, aunque son aproximadas, tendríamos que profundizar un poco más en todo esto. Además, eso de que los trabajadores tengan que seguir trabajando, ¿por qué? Porque las pensiones son bajas. ¿Y por qué tienen que ser las pensiones bajas? ¿Qué quiere decir que el trabajo es voluntario después? Bueno, no puedo hacer nada más que dejar las preguntas abiertas, porque quiero pensar en el segundo punto que me parece también muy grave, que es el estímulo a las pensiones privadas de las empresas. Los pensionistas hemos protestado mucho, y seguimos protestando y seguiremos protestando, porque se estaban dando desgravaciones fiscales a los trabajadores que tenían una pensión privada. Había una desgravación fiscal importante que podía llegar hasta los 8.000 euros. Hay que poner mucho dinero para que desgraven, pero para los que tenían mucho dinero, los 8.000 euros se desgravaban de la declaración de la renta. Y hemos protestado, y con toda la razón. Y el informe acepta esta protesta y dice, lo que vamos a hacer ahora es rebajar esa desgravación. Muy bien, perfecto que rebajen. Pero después viene la otra parte de la rebaja, que no es su tal rebaja. Dicen, ahora lo que haremos será aumentar seguramente a 10.000 euros la desgravación fiscal al que tenga una pensión de empresa. Y de repente, como un prestidigitador, lo que han hecho ha sido transformar completamente el tema de las pensiones individuales a las pensiones colectivas de empresa, que una vez que se establecen no son obligatorias porque uno se puede desapuntar, pero resulta bastante difícil desapuntarse. Y en esto están haciendo, a través de los convenios generalmente, se hacen en las empresas, pero eso quiere decir que de golpe se da un apoyo enorme al sistema financiero porque es mucho más fácil tener 5.000 trabajadores de la SEAT con pensiones privadas que uno a uno que esos 5.000 hagan pensiones privadas. Entonces este es un golpe bajo, creo yo que se tiene que decir, enormemente grave, porque además se va a hacer a través de los convenios. Y entonces quiere decir que los sindicatos son responsables en parte de lo que pasa. Y siento decirlo, me duele decirlo, pero desde hace varios años ya, los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, están siendo verdaderamente cómplices en la privatización de las pensiones. Y en este golpe que plantea este informe sobre la privatización de las pensiones colectivas, que es un elemento extremadamente importante,
estos sindicatos van a tener un importantísimo papel, porque llevan muchas veces la voz cantante en los convenios. Y yo les quiero preguntar, ¿se van a atrever a colaborar a la privatización de las pensiones de una forma tan descarada? A mí me da mucho dolor pensar que eso puede ser así. Y creo que es terrible porque ya sabéis que la privatización de las pensiones es la línea que llevan las grandes instituciones y los grandes poderes fácticos. Los bancos es lo que quieren, las compañías de seguros es lo que quieren, pero también es lo que quiere la Unión Europea, que se ha inventado por ahí un pacto que le llaman PPP para hacer pensiones privadas, es lo que quiere el Banco Mundial, que habla de esa segunda parte que tiene que hacerse cada vez más privada. Ahora sí, ahora ya dicen que es complementaria. O sea, están aprendiendo mucho en el lenguaje, pero nosotros tampoco somos tan tontos y tenemos alguna oportunidad. Y yo creo que en este caso tenemos que oponernos durísimamente a que se den esas desgravaciones fiscales o a que se potencien las empresas, a que se potencien las pensiones privadas a través de la empresa. Y además me temo algo, que estoy anticipando, pero me temo algo, y es que si tú tienes una pensión privada con la empresa, lo siguiente es que tú no te vas a ir de esa empresa. Te podrán echar, pero irte tú es más difícil. Y entonces veo que están preparando otra imagen, que quizá en algún día tengamos que hacer otra charla, sobre un sistema distinto de relaciones laborales para abaratar el empleo y para privatizarlas, para abaratar el subsidio de la indemnización de despido y para facilitar la privatización de las pensiones, que es lo que vamos a llamar, que se llaman la mochila austriaca. Pero hoy no toca, ya hablaremos otro día, pero que sepáis que los elementos están encadenados para que creen problemas. Y a mí me parece que esos dos son elementos verdaderamente de una gran gravedad. Por eso lo menciono, a pesar de que, como he dicho antes, pueda haber elementos positivos en el informe. Y hay otras muchas cosas, por ejemplo, el hecho de que quieren reformar el sistema de los autónomos. A mí eso no me parece mal, que les digan a los autónomos tenéis que pagar según lo que ingreséis. Solo que quiero saber cómo van a controlar lo que ingresan los autónomos, qué autónomos van a declarar, cómo se va a hacer. Y en este momento que los autónomos están con el agua al cuello, sí, como ellos dicen muchas veces, es el momento a utilizar. Hay que hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, la Comisión dice abiertamente que quieren equilibrar el presupuesto antes del año 2023. Caramba, eso quiere decir que hay que apretarse mucho el cinturón. ¿Qué va a pasar? Estos son el terreno de los principios otra vez, ¿no? Entonces estamos en aspectos que no me va a dar tiempo a mí a comentar, pero que es muy importante. Otro elemento muy importante es el de las jubilaciones anticipadas. Las jubilaciones anticipadas en este país se han utilizado como arreglos para los despidos y todavía se siguen utilizando. Quiero saber qué va a pasar con la Caixa, que va a echar a 8.000 personas probablemente, cuando realmente llegue el momento de realizar esto. Bueno, no sé, a lo mejor como el señor Fainé tiene más que 67 años y se va a dedicar a seguir trabajando porque es tan trabajador, pues igual para eso van a permitir que se combine la jubilación con un salario. No sé. Más miedo me da que lo que se permita sea que algunos jubilados, como en Estados Unidos, tengan que estar llenando las bolsas en las cajas de los supermercados para poder ganarse un pequeño salario en medio. Hay que estudiar también los años de cálculo de la pensión. No, van a poder elegir los años de cálculo de la pensión, pero de 15 pasa a 25. Eso es de la reforma de 2011, de la que no han cambiado. Y entonces dices, de 15 pasa a 25. ¿Y cuántos trabajadores va a haber que tienen 25 años de buenos salarios? Es eso el punto de olvidarse otra vez del mercado de trabajo, como os decía antes. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero tengo que dejar tiempo para mis compañeros que tienen cosas muy interesantes que decir. Entonces, yo como resumen, si me permitís un minuto más, yo diría, es la lucha de los pensionistas la que ha logrado conquistar algunos elementos importantes que se observan en esa reforma, que los hay, pero que es gracias a que los pensionistas llevamos años luchando
por nosotros mismos y por la sociedad. Y demuestra eso que la lucha es necesaria, pero también que es útil, porque a veces la gente tenemos mucha impotencia, decimos, bueno, estamos ahí todos los lunes en las manifestaciones y tal, pero no sirve para nada. Sí, sí sirve, ¿eh? Y de hecho esto está demostrando que sirve. Se consiguen algunas cosas, lo que supone que hay que continuar luchando por la sociedad que queremos. Como pensionistas vamos a empezar luchando por nuestros propios intereses. Ya hemos dicho, somos ciudadanos de pleno derecho, más que pleno porque hemos trabajado más que nadie antes, y nuestros derechos se tienen que financiar con los impuestos. Las cotizaciones son parte de los impuestos, pero si no, se tienen que financiar con los impuestos. Nuestras pensiones las tiene que financiar toda la sociedad, y no solo los trabajadores activos. De otro modo, es una subvención oculta al capital, que no paga por el mantenimiento de los pensionistas. Pero no queremos quedarnos ahí. Los pensionistas somos viejos, pero no tontos. El proceso no es irreversible. Y las relaciones laborales, he comentado muy brevemente, están experimentando enormes cambios que nosotros queremos tener en cuenta. Vemos y aceptamos la necesidad de modificar el discurso y los sistemas de derechos sociales, entre ellos las pensiones, y más en una época en la que cada día hay menos empleo y es más precario. Pero es en una dirección muy distinta de la que se está planteando. No es en la insostenibilidad del sistema de pensiones, sino en otras formas muy diferentes. Hay que modificar el sistema de pensiones. Sí, señores, hay que modificarlo, pero hacia un sistema público, universal y no vinculado al ejercicio del trabajo. Y hay muchas fórmulas en las que esto se puede llevar a cabo, hay muchísimos materiales, puede haber muchos seminarios, muchos debates, pero realmente se puede encontrar un sistema, insisto, público en primer lugar, porque si por ejemplo quieren hacer ahorro público, más ahorro con los ahorros de los trabajadores a través de las empresas, que hagan fondos públicos en vez de hacer fondos privados. Es decir, hay muchas fórmulas para poder hacer que nosotros planteamos. Queremos también ser partícipes en todas las luchas de una sociedad justa y armoniosa. No queremos preocuparnos solo de nosotros mismos. Somos parte de una sociedad y como tal queremos trabajar para que esa sociedad sea cada día mejor. Los ancianos y las ancianas, los pensionistas, los viejos y las viejas de este país, ya sé que a muchos no les gusta ese nombre, pero yo lo reivindico, no han tirado la toalla. Queremos seguir trabajando por toda la sociedad y van a seguir en la brecha. Como siempre, han trabajado por una sociedad justa y armoniosa para todos y lo seguiremos haciendo. No estamos muertos, estamos viejecitos, pero no estamos muertos. Hemos sido activos hasta ahora y vamos a seguir siéndolo. El COVID no nos impedirá seguir luchando por una sociedad justa y feliz para todos y es lo que nos proponemos hacer. Muchas gracias.